Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Gloria Hurtado, Gloria H., como la conocemos familiarmente en Cali y el Valle del Cauca. Ella es psicóloga y estará conversando en este rato con ustedes y con nosotros. Buenos días, doctora Gloria H. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, qué rico. Está también con nosotros la doctora María del Pilar Gutiérrez. Ella es psicóloga del Grupo de Protección de la Regional Valle del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora María del Pilar, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, Cristian. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días a cada uno de los televidentes y buenos días a los panelistas invitados en la mañana de hoy en el informativo Nuestra Gente. No olviden seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co. canal2.co. Recuerde que este programa usted lo ve al mediodía en repetición y después de las 10 de la noche también lo volverá a ver para que personas que no lo pueden ver en la mañana en vivo y en directo lo vean después llegando a su casa. Muy bien. En Cali, el Valle y en Colombia y en general en el mundo hay muchas problemáticas, pero la problemática de la niñez y la juventud cada vez toma visos inmanejables, porque en ciudades como Cali nos encontramos o bien por un lado con un maltrato exacerbado por parte de los adultos con respecto a los niños, a las niñas y a los jóvenes, bien por abandono nutricional, por maltrato psicológico, por abuso sexual, por utilización de ellos para acciones delincuenciales, etcétera, como también nos encontramos cada vez más con niños y con jóvenes que se van viendo involucrados en grupos organizados de delincuencia. Lamentablemente a veces nos encontramos con niños y con jovencitos que entre los 9 y los 15, 16 años ya son líderes de grupos que están atracando, que están generando desazón y malestar en la comunidad. Pero frente a este tema, o le ponemos la policía o le encontramos alternativas. Ya hemos visto que el solo acto policivo no resuelve una problemática tan grave como esta. Pero también, si solo nos acogemos al tema de la reivindicación de los derechos desde el punto de vista jurídico, nos quedamos en la mitad con un hueco, y es qué es lo que sucede con las familias, qué es lo que sucede en las escuelas, qué es lo que sucede con los medios de comunicación, qué es lo que sucede con el medio ambiente cotidiano que hace que los niños, las niñas y los jóvenes cada vez estén o más maltratados o más involucrados en acciones que definitivamente generan desazón para la sociedad en su conjunto. Doctora Gloria H., usted hace muchos años viene trabajando temas de esta naturaleza, no solo a nivel de consulta clínica, sino a nivel periodístico, a nivel de conferencias, a nivel de asesoría a instituciones educativas. ¿Cuál es como la lectura esencial que hace usted del fenómeno que en Colombia ocurre con los niños, las niñas y los jóvenes hoy? Si le contesto la pregunta me vuelvo millonaria, oye, porque no tengo ni idea, es una problemática tan compleja. Yo diría inicialmente, José Alberto, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la mujer. La obligan a tener hijos, es decir, aquí entonces nos vamos a enredar el aborto, la obligación de que tiene que tener los hijos, la religión católica, que hay que, de alguna manera, prohibido la anticoncepción. Entonces, todo esto es una maraña, son una serie de hilos unidos, y hablar de un niño y de una niña es hablar de una madre y de un padre. Y entonces, yo lo sacamos del contexto y hablamos de los niños y de las niñas, pero llegan a su casa donde las jerarquías se rompieron, donde de alguna manera la mamá está cansada, el papá está aburrido, es decir, las relaciones entre ellos son difíciles. O sea que eso empieza a ser una cadena de situaciones. Pienso que de lo que más ayuda es la información. Yo pienso que ojalá, y aquí sí es nuestro mea culpa, los medios de comunicación, nosotros tenemos que ser muchísimo más, porque una información dada, transmitida, oída, programas de radio, programas de televisión, escritos, donde una persona pueda leer y de pronto hacer un clic y decir algo más tengo que hacer. Seguir de la mano, realmente se puede hacer mucho, pero tiene que ser mucho más masivo, donde de alguna manera liberemos primero a la mujer de la obligación de ser madre.
le quitemos todo el mito de que la maternidad es su único camino. Allí está conectado con toda la ley del aborto. Allí está conectada con toda la parte patriarcal donde el hombre considera que su mujer es suya y se queda en casa y hace esto. Entonces, ¿qué hace una mamá, una mujer con 3 muchachitos, 4 muchachitos aburrida en su casa, no se puede mover? Pues rabia, váyase para la calle, eso es insoportable. Entonces vamos uniendo y eso es una cadena, pero la solución yo diría que mucha más información, ideal educación, ideal, pero dijéramos, empecemos por información. Y los medios de comunicación tenemos toda la responsabilidad del mundo, porque es lo más masivo, lo más popular, y los medios de comunicación no trabajamos esos temas, no son vendibles. Correcto. Entonces, es vendible, no generan rating. No, es vendible el escándalo de la muchachita violada o algo, pero los procesos educativos no, y todo lo que llame la atención y venda, como tú decías ahora fuera de cámaras, el país de España quiere rating y saca una mentira. ¿Cuántas mentiras decimos nosotros los medios de comunicación? Así es. A ver, doctora María del Pilar, a usted todos los días le toca estar asistiendo con madres, con acudientes, con adultos que llegan buscando protección para los menores o denunciando desprotección a menores, y ustedes intentando resolver esta demanda cada vez creciente de soluciones. Frente a esto, ¿qué dice BF y qué dice el grupo de protección? Mira, como dice la doctora Gloria, complementando lo que ella argumenta, son muchas las causas y muchas las situaciones que se presentan para que este fenómeno se dé, empezando por la familia. La familia, tú sabes que es el núcleo, el primer núcleo que tienen los niños, y al haber todas estas situaciones que se está presentando de falta de comunicación, de ausencia de las normas que son tan importantes, de la ausencia de la contención de estos niños, cada vez va creciendo más estas situaciones. Bienestar familiar, en cabeza de nuestro director, el doctor Jonarley Murillo, estamos trabajando fuertemente en apostarle a buscar soluciones, pero no solamente nos toca a nosotros. Estamos hablando de la corresponsabilidad, y la corresponsabilidad incluye la familia, las instituciones y la sociedad. Tenemos que buscar alternativas y soluciones en conjunto. Tenemos diferentes comités, entre esos comités tenemos el Comité de Infancia y Familia, donde ahí interinstitucionalmente trabajamos todas las problemáticas de infancia y adolescencia, y esto puede ser llevado al Consejo Municipal, donde ahí se dan soluciones y se abarcan diferentes estrategias. Desde el bienestar familiar le estamos apostando fuertemente a la estrategia de 0 a siempre. ¿Por qué? Porque esa es una etapa primordial, por así decirlo, donde hay un desarrollo no solamente emocional, físico, biológico, moral, en todos los sentidos, donde hay que apostarle a esta primera infancia y ofrecerle a esos niños todas las oportunidades de un desarrollo íntegro y donde verdaderamente estén satisfechas todas sus necesidades. Yo me quiero conectar, perdóname Cristian, antes de darte la palabra, con algo que planteó la doctora Gloria H. y lo que usted acaba de decir. Ella dice, es que a veces a las mujeres se las obliga culturalmente a cumplir su rol de ser madres. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, por experiencia, trabajamos también con muchas organizaciones donde el grupo objetivo son madres adolescentes. Estamos llenos, por lo menos Cali está llena de niñas de 17, de 18, de 15 años, de 14, que ya en lugar de tener un muñequito, una Barbie de las que venden en el mercado, tienen un niñito o una niñita de verdad, y encartadas con un cochecito y van a las clases. A nosotros nos ha tocado trabajar de esa manera con madres adolescentes que tienen aquí un cochecito y ahí está el bebé, porque además no tienen quien se los cuide, en primer lugar. Entonces, ¿por qué somos tan hipócritas y no damos métodos anticonceptivos? Quitémonos la careta y dejamos la pendejada. Ellos están teniendo relaciones y es, entre comillas, natural a los 14 años. ¿Hasta cuándo seguimos siendo hipócritas? Demos métodos anticonceptivos, demos condones, expliquémosle. No, es que yo no le hablo a mi hija de sexo porque no le abro los ojos. No, porque le abro los ojos. Entonces, yo pienso que las relaciones sexuales, mire, es una sociedad totalmente doble, donde pretendemos que ellos lleguen a los 18 años sin relaciones sexuales. Miren, esa es la mentira más grande que nos estamos diciendo. A los 14, 12 años están empezando relaciones sexuales. ¿Seguimos construyendo la sociedad ideal
o empezamos a saber, mi hija se va a acostar, mi hijo se va a acostar, ¿qué hago para evitar? Si los medios de comunicación los bombardean con mujeres bellísimas, hombres bellísimos, las hormonas y todo esto, no, pero ellos no van a sentir ni a desear. Doctora Gloria H., doctora María del Pilar y doctor José Alberto, y televidentes, yo aquí no quiero ser arcaico, ni quiero ser antiguo, ni hablar del Arca de Noé, ni mucho menos, pero mirando retrospectivamente 20, 30 años hacia atrás, uno empieza a enfocar y ver las estadísticas que son totalmente diferentes a las estadísticas de hoy en día y que son bastante alarmantes las estadísticas. Preocupa su jefe mayor, el doctor Diego Molano, que es el director del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar a nivel nacional, cómo son los niños víctimas y victimarios. Ya hay unas estadísticas escalofriantes y preocupa sin lugar a duda esta situación, y más aquí en Cali, en el Valle del Cauca. Y uno dice, ¿por qué antes no, doctora Gloria H., y ahora sí? ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el fenómeno donde uno puede analizar? La primera cosa es porque el mundo cambia. Es decir, y yo creo que respeto muchísimo esa posición, pero voltear a mirar para atrás y decir antes no y hoy no, es realmente una posición respetable, pero troglodita, porque es que el mundo va para adelante y el mundo se mueve, y así como hemos cambiado en tantísimas cosas positivas, el mundo se mueve. O sea que esperar que el mundo sea como el año pasado, el solo hecho del año pasado ya es un absurdo. El mundo va para adelante y el mundo se va moviendo constantemente. Claro, no teníamos los medios de comunicación ahora, no teníamos la libertad en la mujer, la posibilidad de trabajar. Hay otras cosas que se han ganado muchísimo. Yo no me puedo parar hoy con espejo retrovisor a decir, ay, tan rico que era antes. No, me quedo en el mundo de hoy. El mundo de hoy es maravilloso en muchas cosas. Claro. Pero entonces, comparar y decir para atrás, no hablamos el mismo idioma, no comemos lo mismo, no pensamos lo mismo. Entonces ellos, las niñas y los niños hoy en día tienen una mentalidad diferente porque sus papás y sus mamás muy posiblemente no han caminado al mismo ritmo. Y ellos nacen en un mundo diferente que papá y mamá están con el espejo retrovisor. Doctora Gloria H., entonces, ¿hay que educar el papá o educar el hijo? Ambas cosas. Y hay una cosa bien interesante allí, doctora. A mí me preocupa mucho que se siga idealizando a la familia, con el dolor del alma y siendo muy clara. Porque la familia, nosotros tenemos siempre la idea de la familia, papá y mamá e hijos. Y ese concepto familiar... Es el concepto de familia, porque la familia ahora tiene una dinámica completamente diferente. ¿Por qué no se habla solo de es vínculo, mamá, papá e hijos, sino que también, por ejemplo, en nuestro caso tenemos muchos niños que viven con la tía, viven con la abuela, claro, que viven con los tíos, o sea, claro, se habla de familia, pero claro, es de lógica que la dinámica familiar, el concepto de familia, el de ahora es completamente diferente al de antes. Pero ¿qué tanto sintoniza a la gente que con vive familia? Con ni siquiera viven, por decirte algo, con la amiga, claro. O sea, ahí se habla de familia como por un concepto de entendimiento, pero verdaderamente son hogares donde viven personas que tienen un vínculo. Pero eso sería mucho más el concepto de vínculo y no, claro, de familia, porque nosotros familia, entonces papá, mamá e hijos, es decir, en el imaginario colectivo. Ese era el concepto. Pero en el imaginario anterior soñamos es que el mundo se acabó porque la familia se acabó. Claro, no. Entonces el vínculo es lo más importante, que un niño o una niña tenga un vínculo, no sí, ni papá ni mamá, claro, sino una vincularidad con alguien que el niño respete, la niña respete, y eso empieza a ser algo. Voy a entregar unas estadísticas y quiero plantearla a esta situación que ustedes han dicho. El doctor Sergio Fajardo, el gobernador del departamento de Antioquia, está muy preocupado por la situación que vive su departamento. De enero a julio del año 2012 se presentaron 134 asesinatos a menores de 15 años. Algunos casos donde se plantea esta situación son estos menores que se asesinan, por ejemplo, un niño le quiere quitar, le gusta el PlayStation y lo asesina con 2 puñaladas porque quiere el PlayStation. 2, no le entregan el dinero por el microtráfico, por la droga que X dinero costó, no se lo entregan completo y lo mata. 3, porque las bandas que aparecen en el departamento de Antioquia, entre ellas se discuten y quieren ganar la territorialidad. Esos son los tres elementos donde aparecen esta cifra de 134 menores de enero a julio del 2012. Preocupa la situación. Mirando estas cifras,
el núcleo familiar, sabiendo de que no está papá porque se fue y abandonó a la señora va a trabajar a conseguirse por plancha o lavado el sustento diario, la niña queda o el niño queda a la intemperie. ¿Cómo queda ese cuidado, ese núcleo, ese calor de hogar? ¿Qué pasa allí? Yo pienso que lo más importante es el vínculo, y no hablemos de que se fue el papá porque se puede haber ido la mamá. Lo más importante, y quisiera que en eso pudiéramos no cargar sobre ninguna de las dos personas, porque entonces se vuelve la lucha por defender al uno por la lucha por defender al otro. Ese concepto de familia se acabó. Pero miren, otra vez medios de comunicación. ¿Qué dijo el príncipe Harry matando talibanes? Que cogió los juegos y entonces él jugaba casi que con el sentía juego. éxtasis. No, que jugaba con los juegos de los medios de comunicación, el comercio que tiene que ver eso. Claro. Es decir, entonces estamos diciendo la familia, el papá, la mamá, y entonces en la televisión, en los juegos, el muchachito disfruta matando. Entonces, ¿qué hace el niño que tiene una edad donde la realidad se confunde con su imaginación? Sale a seguir haciendo lo que hacía en la televisión. Entonces, somos una sociedad doble. Yo creo que eso es lo más grave de todo. Somos una sociedad hipócrita. Entonces, papá y mamá, ¿cómo hacemos para que el muchachito no dispare? ¿Qué se ha hecho contra los juegos violentos? ¿Alguien ha hecho algo? ¿Y qué han hecho la clase política para crear un marco de ley que meta en cintura la irresponsabilidad de los medios de comunicación también? Porque nosotros como medios tenemos una gran cuota de responsabilidad en este estado de desorden de la situación. Pues ella lo acaba de decir. A Sergio Fajardo dígale que qué ha hecho con los juegos infantiles, que ahí está el príncipe Harry diciendo que mató rico porque mató talibanes y lo subió y lo asocia y se ríe diciéndolo. Es un muchacho joven, es hijo de estas nuevas generaciones. Bueno, tiene unas comodidades económicas distintas, pero hizo lo mismo que hacen muchos niños. Yo mato en la televisión porque no puedo salir a defenderme matando, dándole una puñalada a la persona. ¿Cuál es la diferencia en el imaginario de un niño entre el juego del televisor y el matar en la realidad? Es más, cada vez están saliendo más de estos juegos, claro, y cada vez con un nivel mayor de agresividad. ¿Y eso es comercio para quién? ¿Y es plata para quién? Es un negocio. Y hay franjas enteras de 24 horas dedicadas supuestamente a ¿cómo se llaman? Los canales infantiles, que no entendemos ni los educadores ni los responsables de las instituciones en la sociedad, que detrás de esos jueguitos infantiles aparentemente inocentes hay todo un mensaje subliminal que va induciendo al niño y a la niña a que asuma cierto tipo de comportamientos y referentes culturales. Sí. Ahora, entonces uno plantea entonces esta situación. El Ministerio de Comunicación es culpable de que esos enlatados, esos programas infantiles que son violentos, los permitan bajo nuestra legislación y bajo la Agencia Nacional de Televisión, permitan esto, y la defensa del televidente no aparece allí. No aparece un papá o una mamá que demande que en tu tele, que diga, yo no quiero que mi hijo, que mi familia, que esté viendo, por ejemplo, Los Simpsons, que son violentos. Estas comiquitas son violentas para mis hijos y ayudan para que mis hijos sean violentos conmigo y me respeten a mí. Yo creo que aquí no es buscar culpables. Aquí hay una cosa muy importante. Sí, somos culpables, es toda la sociedad. Toda la sociedad, pero buscar culpables, el ministerio, cuál es la educación. Yo pienso que es como tomar conciencia. Yo pienso que aquí seguir buscando los culpables nos podemos gastar todo el día en esto. Es, ¿qué estamos haciendo? Entonces yo creo que más bien que se puede hacer a través de medios, si manejamos medios, no para estigmatizar, sino para abrir pues otras opciones. ¿Qué le dijo el mundo al príncipe Harry? ¿Y dónde está? ¿Y quién le dijo al mundo? ¿Quién dijo? Pasó a ser la noticia de un día y no más. Y para agregarle algo al comentario de la doctora Gloria H., se hizo más escándalo cuando el rey de España terminó lesionado en una cacería de elefantes, que ahora que el príncipe Harry dice y declara su gozo y casi que su éxtasis por haber acertado y tener un dedo y un gatillo tan afinado para matar talibanes. Eso es una cosa, esa escena, ¿qué medios de comunicación nos tocamos? Hicimos algo, hicimos una reflexión, llevar eso a los colegios, esa escena del príncipe que disfrutó matando talibanes porque aprendió, se ejercitó con los juegos. ¿Alguien dijo algo? No, nosotros somos una sociedad hipócrita, pero yo voy a comprarle el sábado a mi hijo el juego violento. El juego violento, pero yo sí quiero decir algo aquí al respecto, y está bien, estoy de acuerdo con que los medios de comunicación tienen su
cuota de responsabilidad. Su cuota, los juegos, todo esto es lo que estamos hablando, pero para mí, desde mi visión, desde mi mirada, yo considero que en la misma forma en que esto también tiene su cuota, la comunicación y lo que se habla con los hijos y lo que se enseña a los hijos es muy importante, sea la tía, sea la abuela, sea su primer vínculo con lo que lo estamos formando, como los niños están creciendo, es muy importante. La contención que le damos, lo que hablamos con ellos, es diferente que un niño se vea el programa que tú comentaste, sí, o que juegue el juego y no tenga una guía, no tenga alguien que le explique, que le diga, porque eso es vital. Para mí es vital esos vínculos con el que el niño crece, esos valores, ese diálogo, esa contención, esa seguridad, esas normas y esos límites que nacen, como decía ahora, en la primera infancia, para mí también son vitales. O sea, son varias cosas, como comentabas tú al principio. Pero a ver, imaginémonos una niña que vive en Siloé, en Los Chorros o en el Pondaje. Tiene 15 años, 16 años. Tuvo relaciones sexuales y se embarazó. Y claro, nace la criatura. Esa niña, por más que usted como psicóloga de bienestar familiar, usted como psicóloga clínica, nosotros como periodistas, nosotros como educadores y demás le digan, mire, sea buena mamá, mire, hay que educar a esa criatura. Exactamente, entonces para allá voy. No habría que hacer un gran esfuerzo por trabajar en la prevención. Porque es que, mire, selva siempre es muy importante, pero selva siempre parte del hecho de que ya existe la criatura. Pero veámosla en ese mismo escenario, la niña igual, ese mismo escenario que acabas de decir, listo, ya está hecho, tiene su historia o algo. De pronto, si ella ve en la televisión algo, si ella oye alguna información, eso le puede hacer un clic a ella, en esa realidad de ella, en eso, allí donde está, no le cambiamos nada. Entonces, algo que le llega en ese momento, usted tiene derecho a no querer a su hijo, pero trátelo bien. No la obligue a quererlo, porque es que si no me muero por mi hijo y no siento palmaditas en el corazón, no soy se mala persona. Entonces, si la empieza a trabajar el niño, es su responsabilidad. Piense en usted, piense en su infancia. Una información de esa dada en un medio de comunicación, en la radio, en esos programas de la radio, en la televisión. La muchachita allí en su medio oye algo, ve algo, de pronto dice, ve, esto como que va por otro lado. Y si hay al otro día sigue el programa y a los otros días, es que los medios de comunicación tienen toda la capacidad de información. Sí, es cierto, y en esa situación la muchachita empieza a decir, ay, uno no debe querer siempre a los hijos, no, usted tiene derecho a aburrirse, mamá, si usted está cansada, listo, de alguna manera puede colocarle de pronto un chupo al niño y el niño se tranquiliza, le vas diciendo algo porque ya no tenía ninguna clase de información. Entonces, ante esa realidad, los medios pueden hacer cosas. Doctora, dígame, doctora. A ver, otro aspecto que me parece muy importante, aparte del que dije ahora acerca del primer vínculo, de ese vínculo tan importante, es la competencia y el papel que está desempeñando la escuela en estos momentos, las instituciones educativas, que es donde los niños, niñas y adolescentes permanecen mayor tiempo. Puede ser, no lo estoy asegurando, pero puede ser que muchas veces se convierta en un ente expulsor, más que en un ente que atrae. Entonces ahí también, ¿qué está pasando? Esa información que tú estás diciendo debe empezarse a dar desde prácticamente desde los primeros años de los niños, empezar con ese proceso de prevención. Hay que apuntarle bastante este tema a la educación y por eso que existe una normatividad interesante para que los niños puedan tener una jornada única desde las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, que permanezcan allí y cambiar el rol realmente que se mantiene dentro de las escuelas, dentro de los colegios y especialmente público. Por eso yo quisiera que ustedes vean esta nota, esta entrevista que se le hizo a uno de los jóvenes concejales del municipio de Santiago de Cali, el doctor Fabio Rayave, en torno sobre esta posición: menores, víctimas o victimarios. Veamos la nota.
Eso sucede todos los días en Santiago de Cali. Cuando vemos que, por ejemplo, un homicidio sucede, siempre nos damos cuenta es que la persona que murió es una persona joven, un niño. Y siempre vemos que cuando se captura al victimario termina siendo también la persona que ha atacado y que ha cometido el delito. Creo que eso es un trabajo que tenemos que todos los caleños realizar. La ocupación del tiempo libre es muy importante. Allí yo tengo que hacer énfasis y enfatizar es en decirle a todas las familias y a todos los papás y a las madres que tienen que hacer énfasis que los niños puedan estar ocupados, que los niños, ese tiempo libre que les queda después de que salen de estudiar, no se vayan a buscar en la calle lo que no se les ha perdido, que por el contrario, dentro de sus escuelas, dentro de sus colegios, la jornada extensiva que está haciendo esta alcaldía municipal, poderla aprovechar y poderla utilizar. Tenemos que estar más pendientes de ellos, tenemos que darle mayor preparación, la educación como punto fundamental para salir adelante y no entonces dejarlos abandonados simplemente porque en esto poco a poco lo que va sucediendo es que los niños cada vez van estando dentro del marco y dentro de los porcentajes de víctimas y victimarios de la ciudad. Un informe que fue revelado en el día de hoy habla que el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, encargado del doctor Diego Molano, que es el director a nivel nacional, habla de lo que va ocurrido este año, doctor Fabio, van 286 casos de víctimas, especialmente de los menores de edad. Y es una cifra bastante alta y que esa cifra, un gran porcentaje, corresponde a la ciudad de Cali. Sí, es lamentable la situación. En Cali estamos viviendo también unas olas de violencia donde lastimosamente siempre en todo conflicto, en todos momentos de inseguridad, siempre los niños son los perjudicados. Son nuestro presente, son nuestro futuro. Tenemos que defenderlos y tenemos que protegerlos como ciudadanos. Tenemos que saber que en ellos recae la responsabilidad de que esta ciudad siga creciendo. Todo el crecimiento, desarrollo económico va a estar siempre percibido en las personas jóvenes y en los niños y en las niñas. Tenemos que tratar siempre de protegerlos y para eso tenemos que brindarles espacios de comodidad, espacios donde ellos puedan estar protegidos, zonas de cultura, zonas de deporte, zonas donde puedan estudiar académicamente y en eso digamos es muy importante también la colaboración de la parte institucional y del municipio de Santiago de Cali. Brindarle las herramientas a los jóvenes para que puedan estar en lugares seguros, para que puedan estar en situaciones que aprendan, que se eduquen, que generen cultura, que generen deporte y no que estén de pronto en la calle esperando a que cualquier de estos delincuentes cometa un acto gravoso contra nuestros niños. Reconocer entonces así que la Policía Nacional ha hecho un trabajo importante, tiene que seguir trabajando en fortalecerse, en proteger a nuestras comunidades, en proteger especialmente a los niños y a los niños. No podemos seguir permitiendo que ellos sean las víctimas y mucho menos que los niños y las niñas sean los victimarios, porque eso sí, lo que nos genera a nosotros es una preocupación inmensa en que hay una degradación de la comunidad y en que las personas tienen que ocupar su tiempo libre en cosas más importantes que estar en la delincuencia. Nosotros sabemos que el doctor Rodrigo Guerrero ha anunciado ya como alcalde en ejercicio en el barrio El Diamante que su propósito es que cuando termine su periodo de gobierno el 100% de los estudiantes caleños tengan jornada única en los colegios y escuelas oficiales y está insistiendo en que el niño, la niña y el joven deben estar en la primera parte de la jornada en sus labores académicas curriculares, almorzar dentro de la institución educativa y quedarse en la jornada extensiva haciendo trabajo deportivo, trabajo cultural, trabajo ambiental, trabajo comunitario, trabajo artístico, como una manera de desactivar esa bomba de tiempo de la ociosidad de los muchachos y de las muchachas en nuestro territorio. Pero hay un tema que queda todavía al garete. ¿Qué pasa con los niños recién nacidos y hasta los 5 o 6 años? Porque es que el niño llega a la escuela más o menos a los 5 años, a la escuela oficial, digámoslo así. Pero ¿qué pasa con esos 5 primeros años donde, como dice el refrán, árbol que nace torcido, difícil que se enderece? Porque si bien Virgilio Barco por allá en 1986 creó el programa Hogares de Bienestar y nacieron las madres comunitarias, también es cierto que se convirtieron en simples guarderías de niños,
llevaba a la mamá o el papá o el adulto, téngame ese muchachito allí, pero no había ninguna preocupación pedagógica, socializadora, educativa en ese tiempo de dedicación al niño. Ahora, con la estrategia de hacerlo siempre, pareciera que el gobierno nacional y las instituciones dedicadas a este tema han entendido que aquí hay que crear todo un abanico de servicios y de alternativas de atención a esa primera infancia que es finalmente la que marca el territorio vital de la persona. Sí, mira, en cuanto a lo que tú estás diciendo, por eso mismo esa situación que tú estás informando, se está dando el gran cambio. Ya estos hogares comunitarios que tú comentas, que son las madres comunitarias, ahora se está dando el gran paso a los CDI, que son Centro de Desarrollo Integral, donde las jardineras son especializadas, se están especializando, son personas ya con una especialización que saben cómo y qué trabajar con estos niños de la primera infancia. O sea, ya no nos quedamos en eso de solamente las madres comunitarias, que ellas con toda su buena voluntad, con todo lo que ellas podían ofrecer, están ahí con el niño. Ahora se están especializando para que estos niños encuentren todas las respuestas a sus necesidades, las madres se puedan ir a trabajar tranquilas, están también los jardines. O sea, como decía la autora, estamos en un cambio constante donde ya al ver esta necesidad de la primera infancia, estamos desarrollando y estamos activando estos centros de desarrollo integral que son más o menos 14.000 CDIs a nivel nacional, donde podemos implementar esta estrategia de 0 a siempre, que definitivamente en la medida en que pongamos todo nuestro enfoque y todo nuestro empeño en trabajar con esta primera infancia y su familia, en esa misma medida se espera logremos buenos resultados. Usted que es tan incisiva en su análisis, doctora Gloria H., ¿cómo hacemos para que no lleguen los niñitos a esos CDI? ¿Qué hacemos? ¿Cómo valora usted esa estrategia de 0 a siempre? A ver, a mí me parece importantísimo que se pueda hacer cuando el hecho ya está cumplido y el muchachito está allí encima llorando. ¿Qué hacemos para que no llegue al niñito llorando? Entonces nos quitamos la careta y empezamos a decir, están teniendo relaciones. La idea es que, y ahí está la religión católica influyendo, no se puede nada, no hay ni la posibilidad de la mujer violada, la pastilla anticonceptiva del día después, nada de eso se puede. Entonces, claro, estamos remediando los niñitos que llegan ya, la señora tuvo el muchachito y lo lleva al sitio donde lo van a criar muy bien, pero seguimos fomentando que lleguen allí, o nos quitamos la careta y decimos, están teniendo relaciones, es parte de la vida. ¿Qué hacemos para evitar que tengan los hijos? No para que los tengan evitando con algo contrario, pero para tratar de que tengan una relación que pueda ser, entre comillas, placentera si es agradable, pero que no les genere unas consecuencias. Pero mira que ahí es donde entra definitivamente todos los programas de prevención. O sea, no es el caso de que ya la madre adolescente tuvo el niño y lo que tú dices, que estoy completamente de acuerdo, sino bueno, ¿qué estamos haciendo en programas de prevención, tanto en los hogares como en la escuela, como en toda la sociedad, para que definitivamente los niños, por ejemplo, ahora tenemos el programa de salud sexual y reproductiva? Sí, pero que no crean que no van a tener relaciones, es decir, que se bajen de la ingenuidad de que no van a llegar vírgenes de lo que tú hablas de la doble moral. A ver, el modernismo dice algo, te dice, sí. En escuelas, he visto escuelas públicas y privadas donde el bienestar pro familia va repartiendo a los alumnos los condones. ¿Sí? Va repartiendo los preservativos a los niños, a los adolescentes. Muy bien, me parece, y yo aplaudo eso. Pero la consecuencia de esos que no lo utilizan, ni lo saben utilizar, porque prefieren utilizarlo de la mejor manera natural, ahí el error, doctora Gloria H. No entiendo. No, es que ellos quieren, porque al fin y al cabo un niñito de 12, 13 años quiere tener ya relación, pero le dan un preservativo y no lo utilizan porque no le satisface. Él quiere hacerlo de manera natural. Entonces yo creo que captarlo de la mejor manera para educar a ese jovencito. Yo no sé a qué saben las habichuelas y nunca las he probado. El muchachito va a tener relaciones y entonces usa el condón, pero es que si los preparamos, así no sabe igual sin condón que con condón. Ellos se preparan y las consecuencias de esto es bien importante. Pero yo creo que hay una cosa muy delicada. Cuando Cali tuvo un problema hace unos años con lo de el doctor Ospina, que quería hablar más claro y toda la parte que hubo de la sexualidad. Las cartillas. Sí. Y cuando se dijo que los padres y las madres de familia eran los encargados de la educación sexual de sus hijos, eso es un completo error.
papá y mamá no se deben encargar de la educación sexual de los hijos. Es lo mismo que le dijéramos al papá y la mamá que se encarguen de la parte médica de sus hijos. Los que menos saben de educación sexual son papá y mamá, y por eso tienen que ser expertos. Yo me acuerdo de una señora que se levantó en el foro y dijo: yo no permito que a mis hijos les den educación sexual. Me muero la pena con la señora no tiene, ni sabe de educación sexual, ni tiene los elementos para decir que no se la dé. Es lo mismo que le digamos al médico: yo no estoy de acuerdo con la droga que le va a dar a mi hijo, no se la toma. ¿Cómo así? La educación sexual es manejada por expertos, no es manejada por aprendices, ni porque yo ya tengo relaciones sexuales, yo ya sé hablar de sexo. Eso no es verdad. Entonces, los verdaderos educadores sexuales saben que los muchachos están teniendo relaciones sexuales, que tenemos que hablarles claro a ellos y dejar la pendejada de la religión, de la idealización y la mojigatería para decir: no, es que mi hija todavía no tiene relaciones sexuales. Mire, las primeras sorprendidas son las mamás. Mi hija no hace eso. ¿Cómo se dice? Mi hija no hace eso. ¿Cierto? 12, 14 años lo están haciendo. Entonces, hablemos claro, démosles métodos anticonceptivos, ayudémosles a prevenir. Bueno, pero entonces ahí surgió otra cosa, perdónenme ustedes dos. Habría que hacer un gran programa de formación de formadoras y de formadores, porque doctora Gloria H., en la escuela, no solo especialistas, mire, en la escuela, en el colegio... Quítenles el gustico. Vean, en la escuela está la profesora o el profesor dando una clase a los muchachos, pero esa profesora y ese profesor son tal vez licenciados en biología o en sociales, y los pueden hablar de sexualidad, no tienen ni idea tampoco qué hacer para formar educadores que sean por lo menos orientadores, porque es que el muchacho se queda, a veces cuando el profesor se para de frente a hablarle, convierte una clase supuestamente de orientación sexual en una clase de anatomía sexual. Sí, y utilizan, ¿sabes qué? Antes se utilizaba comportamiento y salud, era. Sí, era comportamiento y salud, se utilizaba. Algo era. Pero se daba, exacto, eso. Dentro de eso que ustedes están hablando, dentro del PEI de las instituciones educativas están los proyectos transversales. Y una de las situaciones o los temas que tienen que tratar es salud sexual y reproductiva, y se requiere que esta persona tenga una capacitación y pueda por lo menos manejar los conceptos y pueda él trabajar o ella esta situación con los niños, niñas y adolescentes. O sea, por eso es que hay que incluir a la institución educativa en este tema que estamos tratando, porque hay cosas y situaciones que no se saben. Por ejemplo, aquí lo que comentaba la doctora de la señora que decía: yo no permito, bueno, ¿y cuál es el trabajo que se está haciendo con esos padres de familia? Ahora con las escuelas de padres, la religión, ahí sí yo no me meto porque pero se puede para lograr muchas cosas, o sea, a través de la escuela. Bueno, yo quiero anotar un ejemplo. En Europa especialmente, uno analiza y se da cuenta, ellos planifican muy bien en Europa. Y tratan y especialmente... Tanto que ahora necesitan muchachos. Bueno, para que se dé cuenta. Entonces, miren, ellos colocan una... Doctora Gloria H. y doctora María del Pilar, ellos colocan una cátedra. No vamos a hablar de sexo, no vamos a hablar de planificación, ya eso está instituido por el gobierno y todo, perfecto, muy bien. Ellos saben manejar su tema sexual, los adolescentes. ¿Y sabe cómo lo combinan ellos para practicar sus tiempos de ocio? El deporte, y especialmente el fútbol, y le están dando... Todo adolescente le va dando al deporte, le está inculcando el tema del deporte. Hay cátedras en España, en Italia y también en Alemania sobre el fútbol. Hablan cátedra, o sea, hay materia del fútbol. Entonces, fíjese ese complemento, cómo ayuda a ese niño, a ese adolescente a mirar un poquito más allá. Y se olvidan de ese tema. ¿Ve? Se olvidan de ese tema y lo van practicando. Yo no sé aquí si se podría, aunque sí, las comparaciones, como lo dijo al principio la doctora Gloria H., lo que era ayer y lo que es hoy, son odiosas, pero uno tiene que también ventilar esa posibilidad, doctor José Alberto. Venga, pero eso que dice Cristian me recuerda que el científico Raúl Cuero, el científico de Buenaventura, en su último libro, La mente de la mente, él dice, y lo dice en primera persona: yo puedo confirmar que cuando uno está adolescente, si se le desarrolla el pensamiento creativo, se le ayuda a combatir algo así como la presión de las hormonas en esa etapa de efervescencia del ser humano. Y dice, un ser humano que desarrolla el pensamiento creativo, para lo cual se requerirían estrategias muy innovadoras, va a tener menos, digámoslo, pulsiones hacia la sexualidad desordenada. ¿No habría que pensar también en ese tipo de... Yo pienso que
No solamente en la adolescencia, sino si tú tienes ocupación y motivación, pues lo haces de alguna forma. Sí es muy interesante que se pueda hacer también con que no haya la suficiente presión. Pero yo pienso que lo más importante en esto es hablar claro, es poderle decir, ni toquemos, pues, ¿qué sigue diciendo la Iglesia Católica sobre la masturbación? Es decir, es que ni siquiera toque, no, es que toda la doble moral de creer que son ideales y de que ellos no tienen cuerpo y de que los van a educar como hace 40 años, y como hace 40 años ya no podemos educar. Pero sí. Pero hace 40 años teníamos muy buenas redes de urbanidad y masacrábamos en las calles y en los campos a nuestros vecinos y nuestros congéneres. Y a los animales y todo eso. No, yo creo que la sociedad está cambiando mucho, hay que hablar muy claro. Yo creo que uno no tiene que tener miedo de que lo censuren o de que lo critiquen por ustedes. Sí, por la forma de pensar. Hay que abrir caminos, hay gente que está rezagada y tiene todo el respeto, pues merece todo el respeto, pero abrir caminos y atreverse. Yo creo que esto es una sociedad que se tiene que atrever a cuestionar el concepto de familia, a cuestionar lo que estamos dando en educación sexual, a cuestionar la relación de pareja donde el hombre de alguna manera amarra a la mujer con hijos a su casa. Entonces hay tantas cosas allí que de alguna manera poder empoderar a cada persona, empoderar al niño hasta donde se pueda, respetando un poco la cultura, que tenga un vínculo, empoderar a la mujer, usted es capaz, usted puede, no dependa de un hombre, o al hombre también no dependa del trago de sus amigos o algo. Yo pienso que aquí hay un tema que a mí me apasiona y que muy poco se habla, son procesos de conciencia, generar conciencia en las personas, que no es inteligencia. Yo tuve hace unos días en el consultorio a una persona, es un doctor con 2 PhD, y me habló de su vida personal, y yo le dije, mire, me da una pena con usted, pero se lo voy a decir, usted es la prueba más fehaciente del fracaso de la educación. Dios. Es la prueba más fehaciente del fracaso de la educación. Él tiene intelectualidad, toda la que quieras, 2 PhD, y no sabe manejar su vida. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? No la educación en Colombia, la educación en el mundo, que se dedicó a la intelectualidad y no formó personas. Pero ahí es donde yo vuelvo e insisto, bueno, hasta cuáles son las metodologías que estamos utilizando. Lo que decías tú de aquí es como, bueno, la implementación de metodologías que ahora hay unas que son muy interesantes, habría que estudiarla y todo, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir que la intención de los docentes es que los niños, niñas y adolescentes reproduzcan el conocimiento? Porque si llegan hasta ahí, sí, reproducir, no producir, sino reproducir el conocimiento, o hasta cuándo vamos ya a empezar a mirar más allá, donde estamos viendo a cada persona como un individuo que tiene sus propias características, su propia personalidad, y ese niño no solamente vamos a trabajar en la producción del conocimiento, que sería lo nuevo, sino también en su crecimiento personal. Ahí pienso que es una parte muy importante para tener en cuenta. Entonces, eso me permite volver a pedirles a ustedes dos que le hagamos un poco de pedagogía a nuestros televidentes sobre por qué es importante la estrategia de cero a siempre. Porque si lo entendemos bien, está focalizada en los niños bebés recién nacidos hasta los 5 años. Y se asume que en esa etapa todos los científicos pareciera que han demostrado que es donde el cerebro humano tiene la posibilidad de nutrir su desarrollo neuronal de tal forma que el adulto no vaya a tener lacras y lastres por esa manera. Doctor, que eso también está siendo cuestionado, ¿no? El cerebro humano tiene la plasticidad el resto de la existencia. Eso es uno de los mitos, como el de la religión católica, que hasta los 7 años teníamos uso de razón. Eso es uno de los mitos porque el cerebro tiene la capacidad. Todo lo que hay en biodescodificación biológica te dice, el cerebro es plástico siempre, siempre, siempre. Tú puedes tu cuerpo deteriorarse, pero el cerebro tiene neuronas que se van cambiando y no es verdad que ya quedamos establecidos a los 5 años, ya quedamos condenados. Pero sí se ha demostrado a través de muchos estudios cómo esas primeras experiencias, cómo hay y muestran a través de figuras y de cómo en esa primera fase, por decirlo así, esa primera infancia, cómo el nivel de aprendizaje es mucho más grande y marca cómo en las zonas, como ven en el cerebro, cómo va creciendo en el primer año, por ejemplo, la sinapsis neuronal.
Pero que se no van solamente conectando. nos quedemos en lo bioquímico y en lo físico, sino también a nivel de experiencias de vida, a nivel de lo que el niño está viendo, de la seguridad que se le está dando, que me parece muy importante, porque sí estoy de acuerdo, definitivamente en la medida en que trabajemos nuestro cerebro y cada vez estudiemos más y cada vez seamos más activos y todo el cerebro siempre está flexible y cada vez tiene muchas más posibilidades, pero viéndolo así como desde la educación, desde la emocionalidad, desde esta primera experiencia de vida, sí es muy importante como que ese niño encuentre esa seguridad, tenga como esa habilidad de poderse relacionar, porque sí, eso lo recibe, ¿no? Yo me meto en barro, en terreno movedizo, hablando aquí frente a dos psicólogas, pero ¿no sería esto, lo deseo siempre, esa estrategia de atención, una manera de ayudarle al ser humano a resolver ese conflicto que ustedes, los psicólogos y psicólogas, mencionan después a los adultos? Usted todavía tiene herido a su niño interior, usted no ha sanado a su niño interior, y cuando no le dan de niño interior, le están dando de esa primera infancia, allá donde uno se sintió solo, inseguro, temeroso, humillado, abandonado, qué sé yo. Y que eso trasciende a tus y que hijos. después va a tener efectos. Es lo que yo estoy diciendo, esa importancia de ese niño recibir esa parte. Pero se puede reparar. Y se puede reparar y no hay algo, se llama resiliencia. Y no hay nada que marque a un ser humano para toda la vida si se sabe trabajar. Aunque hay niveles de resiliencia, o sea, Sí, no pero todas las personas tenemos, es más, yo he encontrado pacientes que sus niveles de resiliencia son mínimos comparados con otras personas que en la primera consulta ya uno dice, entonces ahí sí, es lo que dice la doctora, es cierto, se puede reparar, aunque hay niveles y grados de dificultad en el trabajo con esos niveles de resiliencia. Muy bien, doctora María del Pilar. Vamos a escuchar un concepto de un profesional que conoce en materia de la constitucionalidad, el tema de las leyes, un abogado, su concepto sobre esto, adolescentes víctimas o victimarios. Veamos este concepto. Yo pienso, Cristian, que aquí no se trata de niños y adolescentes víctimas o victimarios, sino más bien que los dos que son menores de edad, en los dos casos que son menores de edad, pienso que se convierten en víctimas de tanto la sociedad como el Estado mismo, que no estamos haciendo mucho por mejorarle la calidad de vida, en el sentido de apretarle un poco, si se puede hablar en términos de caballos, la rienda a los jóvenes, y de ocuparlos un poco más con relación a las actividades que vienen desarrollando diariamente y que están perjudicando su modus de vida, para así terminar de pronto como lo hemos manejado en los diferentes escenarios, los muchachos en una cárcel, en un centro de rehabilitación o así, que eso no tiene otro nombre sino cárceles, hospitales y en algunos casos en los cementerios. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, los abogados, los conocedores de la ley, de la Constitución, ¿hay algún castigo ejemplarizante, especialmente cuando los niños, los adolescentes sean victimarios, y que aquí se está dando mucho en Cali? La norma, la ley del Código Nacional de Infancia y Adolescencia establece allí no se habla de castigos, Cristian, allí se habla más bien de unas amonestaciones o sanciones a estas personas que de alguna manera son, digamos, la consecuencia o el resultado del descuido estatal y del Estado, de la consecuencia del descuido de la sociedad y de la familia para con estos menores, y que terminan delinquiendo, estos jóvenes infractores, ¿ya? En ese sentido. Los sitios de reclusión están aumentando más en Colombia, están aumentando más en las diferentes ciudades más conglomeradas del país. ¿Es posible que se sigan construyendo más o buscar unos mecanismos de control para que no se sigan abriendo más sitios de reclusión para el menor? Yo pienso que siempre las normas de carácter correctivo van a ser dañinas o lesivas para los intereses de un individuo. En mi concepto, y respeto mejores conceptos, las formas preventivas como la educacional, como la forma de rehabilitación de los menores, como la forma de reinserción y resocialización de esos menores que vienen infringiendo las normas por diferentes causas, no importa la causa.
causa, si son económicas, si son problemas psicológicas, sociológicas. Allí no hay que mirar las causas, sino mirar más bien una forma de prevención para que ese menor no siga incurriendo en las infracciones a las normas de carácter penal. Doctor, discúlpeme que entre enseguida para decir algo que me llama la atención lo que dijo el doctor, el abogado, y es, ¿qué pasa con ese menor que fue infractor y que va a un sitio de reclusión para ellos? ¿Se le reeduca, se le ayuda? ¿De qué manera psicológica puede él salir nuevamente a la calle para cambiar su estado de vida, su estado de vida social? Mira, primero que todo son más como centros de rehabilitación, ¿cierto? Como no tanto de reclusión, ¿por qué? Porque ahí se ve la integralidad del joven. Se trabaja y como dije anteriormente, todas estas situaciones se están actualizando porque se está trabajando desde la integralidad. ¿Qué quiere decir eso? Primero que todo, estos jóvenes generalmente no tienen un proyecto de vida, o sea, ellos están por decirlo así, ellos no se visualizan como, bueno, yo quiero llegar a hacer esto, yo quiero ser una persona que haga esto o que realice esto. Son personas que tienen diferentes situaciones conflictivas en su vida, como decía el señor, que económicas, sociales, familiares, pero entonces también hay que darles como esa orientación, se hace un trabajo terapéutico con él, con el joven y con sus familias. Ahí la situación es que el trabajo sea continuo, o sea, cuando el joven salga, cuando el joven cumpla su amonestación, cuando se realice el trabajo con la familia, el poder seguir, el poder realizar un seguimiento, o sea, venga joven, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué está haciendo? Que ese es el ideal, ¿no? Aunque pues, como vemos, tristemente estos sitios se están llenando cada vez más de delincuentes, por decirlo así, pero es que esto también viene desde antes. El famoso bullying. Exacto. El famoso bullying que encontramos en las instituciones educativas, que no hemos hablado de eso, y generalmente los bullying, ¿qué pasa con ellos? Como no reciben ningún tratamiento, por decirlo así, como no reciben ninguna orientación, porque eso se queda así. ¿Cuál es el futuro de estos niños, niñas o adolescentes? Pues que llegan a delinquir, son personas que empiezan a consumir sustancias psicoactivas, ingesta de alcohol tempranamente. Entonces ahí también es todo como un dominó, ¿no? Porque estos muchachos ya llegan allá, pero verdaderamente volvemos al tema de lo preventivo. La sensación que queda frente a ese panorama es que los esfuerzos institucionales como los que hace el ICBF, los que pueden hacer las administraciones municipales y muchas otras instituciones, siempre son como estar en la orilla del mar, en la playa, sí. Y mientras la ola está baja, aquí estamos haciendo el castillito y organizando, pero viene la ola y nos arrasa y volvemos y comenzamos y vuelve la ola, es decir, no hay como un camino más o menos expedito. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pudiéramos hacer? Usted ha sido muy contundente. Hay que poner en su sitio a las doctrinas religiosas para que le quiten el sello de moralidad a un tema que es evidentemente de convivencia humana, de sociedad. Pero, además de eso, ¿qué otras cosas tenemos que poner? A mí me preocupa mucho, y yo estoy en los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación. Toda la responsabilidad, yo pienso que los medios tienen muchísimo que hacer, son los que más tienen que hacer. Sí, son los que más tienen que hacer. Y de alguna manera, si perdemos la idea del rating, de ser popular, de ser, ¿qué tanto educo a través de los medios de comunicación? Pero fíjense que los adolescentes no ven estos programas. No lo ven. ¿Qué tal los programas de música de los muchachos? A ver, ¿qué es lo que dicen allí? ¿Cómo perseguir? Hablaban del bullying. ¿Y cuál fue la cadena de jóvenes que dijo, tráiganme aquí los homosexuales de su clase? A ver. Entonces, yo creo que sí, y esos programas los oyen todos los muchachos. Sí. ¿Y qué se hace? Y la famosa pega y todo ese tipo de cosas. Por favor. Sí. Entonces, sí, yo pienso que la responsabilidad mayor es de los medios de comunicación. Pero cuando, perdone, doctora María Elvira, pero cuando es permisible el Ministerio de Comunicación, es permisible la agencia colombiana que regula la televisión y los programas de radio, porque los programas de radio, yo voy a colocar un ejemplo y me da pena colocarlo en Cartagena, precisamente ahora para los partidos del Mundial de Colombia que se juegan en Barranquilla, estaban rifando boletas a niñas que fueran semidesnudas a buscar la boleta.
Y no tanto con eso, que fueron varias niñas y prácticamente se desnudaron en la cabina de radio, 2 muchachos que se besaran, les daban boleta a cada uno. ¿Cómo va a permitir el ministerio eso? ¿Usted cree que es educación? Yo miro esa contraparte de lo que existe. Y yo creo que ahí está deteriorando los valores de los ciudadanos. Y no están educando. Yo ahí sí lo critico fuertemente. Sí, estoy de acuerdo con eso y definitivamente los medios de comunicación tienen una gran influencia, aunque vuelvo y reitero, tenemos con responsabilidad. Pero entonces, ahí, bueno, esa situación se está presentando. ¿Qué se puede hacer? Pues idealmente pienso invertir, o sea, bueno, muchas de las situaciones se presentan por desinformación, por no saber acerca de muchas cosas, lo que comentaba la doctora de las madres que no saben esto, que bueno, entonces invirtamos el papel, también cómo los medios nos vamos a involucrar o se van a involucrar en informar, en decir, en pasar programas mire, donde los estudios de medios dicen que por lo menos en Colombia los niños y los jóvenes están viendo un promedio de 4.8 horas día de televisión. Los niños y los jóvenes pasan frente a un televisor o en la mañana cuando llegan del colegio o por la tarde o por la noche. Eso es toda una escuela. Son 5 horas de formación o de malformación o de desinformación que dan al traste con el esfuerzo suyo en el ICBF, con el esfuerzo de ella en su centro de atención, con el esfuerzo nuestro en la escuela, con el esfuerzo del otro en el deporte, porque es que el televisor y la radio al lado y ahora el internet es la escuela, apuesta en mí, anda conmigo. Pero mira que es a lo que se le está apostando ahora, que definitivamente el niño, niña, adolescente tiene que estar ocupado, o sea, estar realizando diferentes actividades. Si un niño sale del colegio y en contrajornada está practicando algún deporte, algún oficio. Entonces, ¿qué dice eso? El niño está ocupado, es que la desocupación, por decirlo así, es la madre de muchas cosas. Entonces yo me siento a ver televisión toda una tarde y todo eso mientras estoy practicando un deporte, mientras estoy aprendiendo a tocar algún instrumento. Entonces es esa una alternativa. A ver, doctora, cierre usted pues, cierre usted con una opinión final. Yo pienso que no tenemos que caer en la desesperanza. Yo pienso que la desesperanza no sirve para nada y cualquier cosa que hagas produce efecto. El que le haya llegado a una sola persona es una persona que construye una vida diferente. Entonces hemos hecho un panorama posiblemente muy oscuro, pero no perder la esperanza. Y lo que haga le llegó a uno, ese uno son 3, esos 3 son más, o sea que no habría que tener una desesperanza, hay que seguir confiando y frente a la avalancha hay que seguir haciéndolo, no tenemos derecho a cansarnos, hay que seguir, y lo que repare sigue siendo reparable y no creer que tenemos, nunca en la vida humanamente los seres humanos seremos perfectos, nunca la tierra será perfecta, nunca evitaremos el problema, nunca evitaremos el mal, nunca evitaremos la muerte, nunca evitaremos la violencia, eso es nuestra realidad, construyamos en medio de lo que nos tocó vivir con la responsabilidad de cada uno. Muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes. No tenemos derecho a cansarnos, no tenemos derecho a renunciar a la búsqueda de alternativas que mejoren la vida de los seres humanos. Este programa tiene el propósito de informarlo para que usted piense y usted decida en función del bienestar colectivo. Recuerde, la estrategia 0 a siempre es una estrategia novedosa y fundamental para el futuro próximo del país en cuanto a sus niños, en cuanto a sus jóvenes. Y el papel de los medios de comunicación debe ser cuestionado por usted, que es el ciudadano, y ejerciendo su ciudadanía, usted fomenta una mejor sociedad. Buenos días.